Yo sé que la presencia del Señor está en este lugar, que Él está en medio nuestro, que Él está aquí para escuchar nuestra adoración, para escuchar para qué hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para adorar al Señor y hemos sido creados con un propósito, y el propósito es de adorar a Dios Todopoderoso. Para eso hemos sido creados, aunque el hombre se haya desviado un poquito, pero hemos sido creados para adorar al Señor, para honrar a nuestro Dios y decirle al Señor todo lo grande y maravilloso que eres en nuestra vida. Hoy el tema de esta predicación es: porque la palabra de Dios para el que cree no es locura, es poder de Dios. Porque la palabra de Dios para el que cree no es locura, es poder de Dios. Eso es las palabras del Señor. Y lo podemos ver y lo vamos a ver en la cita que el Señor me ha regalado en esta mañana. Pero antes de comenzar, quiero hacerle una pequeña introducción de que esta persona, Pablo, quien escribe esta carta a los Corintios, en el momento que él escribe esta carta, esta iglesia que fue dirigida totalmente a la iglesia, estaba entrando en un momento difícil, en un momento de falsos maestros, en un momento de debilidad de la fe. Estaba entrando el pueblo o la iglesia del Señor en serios problemas. Allí es cuando Dios le da esta palabra a Pablo para que se le dirija a la iglesia de Corinto. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, del verso 18 al 31, vamos a estar leyendo. Sabiendo que Pablo fue un hombre que al principio él tenía un creer diferente del evangelio y un sentir diferente del evangelio, hasta que tiene un encuentro directamente con Jesús. Ya Jesús, después de ser crucificado, Jesús se le aparece en una luz a Pablo para hablarle y decirle que por qué sigue a su pueblo, que por qué los persigue. Porque todos sabemos que Pablo era un perseguidor de los que predicaban el evangelio, de los que predicaban esta palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 18 al 31. Y leemos las palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha escogido Dios la sabiduría del mundo? Repito, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Al fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra que nos regala, Señor, y que usted ha puesto, Señor, desde hace días para que hablemos de ella, Señor, para que el pueblo tuyo, tu iglesia aquí reunida hoy, escuche esta palabra, Dios. Dame sabiduría, Señor. Habla a través de mis labios. Usa, Señor, este servidor. Usa, Señor, un vil servidor tuyo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como tenemos ahí el tema, porque las palabras de Dios para el que cree no es locura, es poder de Dios. Hermanos, en el mundo vemos como la sociedad pues se empeña cuando alguien predica la palabra del Señor o cuando alguien hace un cambio de aceptar a Jesús en su corazón como único Salvador, como aquel que no ha creído en la palabra, aquel que no ha escudriñado la palabra, pues se empeña a decir rápidamente que está loco. Se puso loco. Y prácticamente se vería que es así. Porque cuando usted tiene amigos, compañeros que salen a la discoteca, que salen a compartir en grupo en una comida o cualquier otra cosa, a salir con diferentes chicas y mujeres. Y cuando usted da un cambio radical, que usted comienza a organizar su vida, porque ha conocido un Dios verdadero que le está diciendo cómo organizar su vida. Entonces aquel que aún no ha dado el paso de aceptar al Señor, comienza a decir y a proclamar que usted se puso loco o que ya está loco. Loco porque no comparte los mismos ideales. Loco porque no sale a gastar su dinero en cosas que no son provechosas. Loca porque usted ya no está haciendo lo que no agrada al Señor. Loco porque usted ha cambiado su vida para un propósito de organizarse, un propósito de adorar, para un propósito de un cambio radical a su vida. Entonces, aquel amigo o amiga que usted ha tenido durante años o desde la juventud, desde la niñez, y ve que usted ha dado un cambio y ha querido transformar su vida según el Evangelio, entonces le llamaría loco. Y eso fue lo que vivió Pablo al principio. Cuando Pablo, siendo un alto militar o un alto funcionario del rey o de aquel país, y va a perseguir a los cristianos, se encuentra con Jesús cara a cara. Y desde que se encontró con Jesús cara a cara y que él no sabía lo que hacía y que Jesús le dice que por qué persigue a su pueblo, que por qué sigue a su iglesia. Entonces cuando Pablo es despertado y comienza a ver las cosas desde otro punto de vista. Y allí duró unos 3 días con escamas en los ojos hasta que un hombre de Dios y un profeta de Dios fue y oró por él para ser despertado de nuevo y para poder ver la luz de nuevo. Entonces allí cuando Pablo comienza una transformación de su vida y comienza a ver un cambio en su vida de predicar el evangelio, porque tan pronto fue despertado comenzó a predicar el evangelio y vemos qué cambio tan radical ha comenzado a dar este hombre. De perseguir y apresar a los hijos de Dios a ir y predicarle y llevarle el evangelio. Yo me imagino que todo aquello que
estaban con él, que caminaban con él, que no aceptaron a Jesús porque un grupo de sus militares aceptaron al Señor y siguieron a Pablo también. Mire, hermano, yo me imagino que estaban diciendo, Pablo se puso loco. Aún los mismos profetas y los hijos de Dios no creían en el cambio de Pablo por el poder y por la acción que este hombre tenía sobre el pueblo de Dios. La expresión como tenía, cómo se presionaba al pueblo de Dios para que fueran apresados y maltratados. Y recuérdense que Pablo fue uno de los que observó y tuvo, no diría que tiró la piedra, pero estuvo allí cuando mataron a Esteban a pedra. Pablo observó y vio que a Esteban lo apedrearon, hicieron una montaña y él presenció esa muerte también. Porque aún no había dado su cambio, aún el Señor no había entrado a su vida y lo había transformado de una forma tal para que se volviera loco por el evangelio. Por eso es que nosotros cuando salimos y predicamos, pues si salimos nos podrían decir que estamos locos. Y a veces nosotros mismos como iglesia, cuando vemos un evangelista con un megáfono, una bocina en una esquina predicando el evangelio, y cuando nosotros como cristianos no hacemos esta acción, le condenamos y le juzgamos y le decimos, está loco. Y cuando está en una esquina solo predicando la palabra y que solo lo escuchan los que caminan, o que solo una o dos o tres personas se paran a escuchar lo que este evangelista está predicando en una esquina con un megáfono, nosotros como hijos de Dios, sin tener un encuentro con el Señor, prácticamente lo condenamos y lo juzgamos de una vez. Y decimos, mira este loco, predicando aquí solo. No solamente los mundanos, aún nosotros cuando no hemos tenido ese encuentro con el Señor, pensamos de esa manera. Cuando no hemos tenido una intimidad con nuestro Dios, sabiendo que Dios es el que transforma nuestra vida. Dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es la locura? Es simplemente para los que se pierden, para los que no han conocido a Dios. Porque usted y yo tenemos que saber que este evangelio es don de Dios, es sabiduría de Dios, es honra del Señor, no es locura, es poder de Dios, es poder del Señor. Y cuando predicamos y llevamos esta palabra, entendemos que lo que estamos haciendo es el poder de Dios que está con nosotros. Así que, como nos dice el evangelio, que esta palabra es poder del Señor, nosotros tenemos que procurar que este poder de nuestro Dios camine con nosotros, ande con nosotros, vaya con nosotros, donde quiera que estemos, no importa el lugar, y que podamos hasta por los poros de nuestra piel respirar y predicar el evangelio del Señor. Predicar este evangelio. Hay un pueblo necesitado, hay un pueblo ansioso, hay un pueblo esperando una palabra del Señor. Ustedes y yo podríamos creer que el Señor le va a traer, y estamos en lo cierto, porque el Señor es quien lo trae. Pero hay unas cosas que nos encomendó a nosotros y que nos corresponde a nosotros. Y es de llevarle esta palabra a aquel que no la ha conocido. Es de predicarle este evangelio a aquel que aún no ha conocido la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos encarguemos de llevarle este evangelio a aquel que no ha tenido ese encuentro con el Señor, entonces Dios lo podrá traer a su casa. Claro que sí, que es el Señor que lo trae. Claro que es el Señor que lo escoge. Porque desde la formación de nuestra vida en el vientre, ya desde allí ya nosotros hemos sido escogidos con un plan y un propósito de Dios. Con un plan y un propósito de Dios. Mira que la palabra nos dice aquí todo lo que hay de ser para poder vivir en esa locura del Señor y para poder vivir en ese poder de Dios. Dice en el verso 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Porque si
antes de que alguien nos predicara este evangelio, nosotros todavía no hemos sido o no hemos tenido ese toque del Señor. Pero hubo un loco que se atrevió a predicarle ese evangelio. Hubo un loco que se atrevió de decirle el plan de salvación del Señor. Un loco que Dios escogió para predicarle ese evangelio. Y hablamos un loco espiritual, un loco en las palabras del Señor, un loco lleno del Señor, no un loco físicamente. Es un hombre o una mujer con todo su juicio intacto, con mucho más conocimiento y con mucho más claridad de aquel que no ha conocido a Dios. Pero en el evangelio está lleno del evangelio, está lleno de las palabras del Señor. Y entonces por esa locura que Dios ha puesto en su poro y ha puesto en sus pulmones, predique este evangelio a aquel que lo está necesitando para que su vida sea salvada. En el verso 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos un Dios que no haya hecho un acto por nosotros. Predicamos a un Cristo crucificado, a un Cristo que se entregó en la cruz para darnos la oportunidad de la salvación. Para rescatarnos de aquella cosa que en otro momento atormentaba a aquella persona que no haya tenido un encuentro con Dios. Pero Cristo Jesús en aquel lugar, aún sin tener ningún delito, Él pagó ese precio mayor, ese precio alto, para que nosotros hoy pudiésemos predicar este evangelio y pudiéramos hablarle a otro de la salvación del Señor. Y pudiéramos entender que la palabra de Dios simplemente no es locura, sino que es poder del Señor. Porque ese poder que Dios puso en la cruz del Calvario, dando allí a su Hijo, después nos lo mandó y nos lo encomendó a nosotros, para que predicáramos con el poder de la cruz, con el poder de Jesucristo, para que predicáramos sobre Cristo crucificado, para que lleváramos este evangelio sobre un hombre que lo dio todo en la cruz por cada uno de nosotros. Un hombre que no tenía nada que pagar, un hombre que no tenía deuda, un hombre que no tenía delito, un hombre que no tenía pecado, un hombre que era perfecto, porque la palabra nos enseña que solo Jesús sobre la tierra ha sido perfecto. Que nosotros, aunque busquemos buscar la altura del varón perfecto que era Jesús, aún no hemos llegado a la perfección de Jesús. Aún no hemos llegado a la perfección del Señor, porque Él fue el único perfecto. Aunque la palabra nos diga que debemos de anhelar, de querer todos los días de nuestra vida buscar la altura del varón perfecto. El varón perfecto fue Jesús, el Cordero de Dios, inmolado en la cruz por nuestro pecado, por nuestra deuda. Para los gentiles la palabra es locura. Y los gentiles, aquí ahora mismo en este momento, ha sido un pueblo que no ha sido circuncidado. Y ahí entramos nosotros. Porque solamente, no sé si todavía en la actualidad en Israel, si los judíos todavía circuncidan a su gente. Pero los gentiles son las personas que no hemos sido circuncidados. Entonces en ese momento hemos sido llamados para este evangelio. Para aquel gentil que no ha creído en el evangelio de Cristo, la palabra del Señor es locura. Y lo dice el apóstol Pablo en esta escritura. No es palabra de Robert, no es palabra mía, es palabra de la Biblia que dice que los gentiles, para los gentiles esto es locura. Pero ya nosotros como gentiles lo vemos como poder de Dios. Ya nosotros como gentiles también vemos esta palabra no como locura, sino como poder de Dios, como poder de nuestro Salvador, como poder del Creador. Ahí estamos viendo esta palabra que lo que nos da es poder y creer que el Señor ha sido crucificado para darnos poder, para darnos sabiduría, para rescatarnos de la muerte. En el verso 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Entonces, así como judío, como griego, Cristo es poder de Dios. Poder de Dios. Cristo es el poder que era puesto en nosotros para también predicar ese evangelio a aquel que tiene hambre, que tiene sed de la palabra del Señor. Ese poder ha sido transferido a sus hijos cuando dan el paso de llevar este evangelio con locura a aquellos que se están perdiendo. Aquellos que tienen la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Hay un pueblo, hermano, que tiene necesidad y que nosotros dentro de estas cuatro paredes no lo vamos a ver ni lo vamos a entender. Pero cuando salimos o cuando lo compartimos en nuestra labor, en nuestro trabajo, podemos ver que hay una diferencia, que hay un poder que Dios ha puesto en nosotros para que otra persona sea tocada con el poder de Cristo Jesús. Con el poder del Señor. En el verso 27 nos dice, sino que los necios del mundo escogió Dios. A los necios del mundo escogió Dios para que llevara este evangelio. ¿Por qué? Porque a veces somos intelectuales y somos muy xilófosos y somos muy letrados y muy conocimiento de la materia, pero aún no hemos sido escogidos para llevar este evangelio. Aún no ha sido escogido para llevar este evangelio. Entonces el Señor se gloría cogiendo a los necios, aquellos que aún no han tenido conocimiento de las palabras del Señor, que viven una vida llena de placeres y libre de valores morales. A esos necios ha escogido Dios. Gente que han sido rechazados. Gente que aún no han tenido ese placer de conocer a Dios. Y viven una vida llena de placeres y libres de valores y morales. El Señor a esos necios ha escogido cuando usted y yo nos damos el paso de aceptar y de llevar este evangelio a aquel que tiene la hambre y la necesidad del Señor. Entonces estamos esperando que el Señor escoja a una persona, un vil de aún no has conocido, que aún no has dado el paso para ir y predicar este evangelio. Y lo vemos cuando vamos a una cárcel o cuando vamos a un hospital. Y vemos allí en la cárcel que esta persona allí preso, detrás de todos esos barrotes, que no pueden salir. Como personas predican este evangelio en la cárcel. Como personas han sido conocidas allí. Como personas han sido rescatadas allí para predicarle en ese mundo oscuro que es la cárcel. Aquellos que aún no han conocido al Señor. Y lo digo con experiencia porque cuando pertenecía al ministerio de evangelismo, teníamos un ministerio de ir y predicar en el hospital y de ir y visitar a la cárcel y allí predicar el evangelio conjunto a aquellos que tenían hambre y necesidad del Señor. Y veíamos allí cómo personas, cómo Dios usaba personas, cómo Dios tenía un poder en personas que estaban allí por un delito que habían cometido. O quizás libres también, pero por algo tuvieron preso allí, por un error que pudieron cometer. Y allí el Señor lo trataba con ellos y lo comenzaba a mordiar y comenzaba a formarlo y comenzó a cambiarle su vida. Comenzó a poner unas palabras en sus labios y comenzó a transformarles. Y yo estoy seguro que sus mismos compañeros de celda, al ver un cambio en su vida, probablemente podían comenzar a decir que ya ese comenzó a ponerse loco. Claro que sí, porque aquel que ama las palabras del Señor le llaman loco. Le llaman loco porque está embriagado, porque está lleno del poder del Señor. Eso es la palabra del Señor. En una de nuestras visitas a la cárcel con el pastor, íbamos allí, compartíamos Biblia y compartíamos algunas cosas. Y nos encontramos con algo que para el mundo es quizá inaceptable. Pero el pastor evangélico que estaba en esa cárcel
él tenía una novia que la conoció estando preso, una novia de Jarabacoa. Y en una de esas visitas nos encontramos con la boda de ellos allá en la cárcel. Allí nosotros pudimos disfrutar del buffet, comimos junto a ellos en la cárcel. Compartimos el pastor y yo esta boda con ellos allá. Y vemos como una mujer que aún sin estar detrás de sus 4 barrotes, una mujer llena del poder del Señor, del conocimiento del Señor, no le importó que su novio estuviera preso y fue a casarse con él allá en aquel lugar. Eso son locuras, diría un gentil que no conoce a Dios. Pero yo estoy seguro que esa mujer estaba llena del poder de Dios y sabía a lo que Dios le estaba mandando. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y cuando creemos que Él puede transformarnos de un mundo de perdición a un mundo de salvación. Eso hace el Señor. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oigan esto, para avergonzar a los sabios. A gente letrada, a gente muy conocida. Y los débiles del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Porque a veces también nos creemos fuertes en la palabra del Señor. O a veces nos creemos fuertes en el mundo. Pero el Señor coge a gente debilucho para hacerles saber que el poder y la fuerza está en ese débil. Para hacer cambiar una vida de un débil a un hombre fuerte, a transformarlo en un hombre fuerte. A los no conocidos, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas personas sabias hay ahí afuera? ¿Cuántas personas profesionales que no aceptan a Jesús en su corazón? ¿Cuántas personas que tienen tanta letra y tanto conocimiento humanamente, pero que no quieren aceptar que Jesús ha sido su Salvador, que el Señor es nuestro Redentor, que merece toda honra y toda gloria? Y cuando eso sucede, entonces el Señor coge a un débil, el Señor coge a un vil para avergonzarle. Y a veces vemos una persona predicando y hay gente profesionales sentada en los bancos con tanto poder, con tanto conocimiento que debieran de estar delante de un altar. Pero el Señor funciona de una forma tan diferente que Él coge a los vil y coge a los débiles para avergonzar a los fuertes y para avergonzar a los letrados, para avergonzar a aquellos que no han querido, que han endurecido su corazón para dar un paso de predicar este evangelio. Eso es lo que hace el Señor. Y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y lo que no es para deshacer a lo que es. Y no sé si me están entendiendo lo que el Señor me está diciendo en esta palabra. Y le podría decir que quizás yo podría entrar en unos deshonestios, en un vir. Porque al venir al Señor no tenía conocimiento. Y cuando vine al Señor, o cuando el Señor me trajo a su pie, que es diferente, a los 21 años, tempranito, tenía casi 21 años bajito ahí, entre los 20 cumpliendo los 21, que estoy en el Evangelio. Hermano, lamentablemente, para mí como humano, aún no tenía el conocimiento de la educación como debía ser. Y ahí fue que el Señor comenzó a despertar en mí un amor por conocer la palabra del Señor. Un amor por entender lo que decía la Biblia. Y cuando tenía un tercero de primaria, un cuarto de primaria, comencé a estudiar. Y me inscribí en escuela nocturna. Me acuerdo ahí, la Benito, donde está mi esposa. Por la gracia de Dios me inscribieron de quinto de la primaria.
Y cuando comencé a estudiar, por mitad de año dejé el estudio. No pude. Ya tenía una hija. Ya la niña mía tenía unos meses de nacida. Y ahí comienzo a estudiar. Porque tenía hambre de conocer la palabra del Señor. Porque quería entender lo que Dios tenía en la palabra. Porque vengo de un campo, de una zona rural, donde los cursos más altos que daban era el tercero de primaria. Y después de ahí ya había que caminar casi 9 kilómetros a pie para llegar a una que daba el quinto. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios comienza a transformar. Dios comienza a transformar. Por la gloria de Dios y con esfuerzo terminé el bachillerato. Y hasta me inscribí en la universidad, aunque no le di seguimiento. Cogí un par de materias en la UAS, pasé el examen de admisión muy bien. Y luego por lo mismo situación ya con compromiso, pues no pude continuar. Y luego no hace tantos años me inscribí en la UAPA, pero tampoco le di seguimiento. Hace un par de meses mandé a buscar mis papeles. Miren, que mi esposa fue allá y le dije, amor, tráeme los papeles allá cuando se inscribió Ana Ver en la UAPA, ya hace 2 años. Tráeme los papeles para que no se pierdan. Pero madre, el Señor hace eso con nosotros. Él escoge a quien menos nosotros pensamos para predicar este evangelio, para volverlo loco por la palabra del Señor, para volverlo loco en las palabras, para que otros puedan conocer el poder de Dios, cómo el Señor transforma, cómo el Señor cambia, cómo el Señor al débil lo hace fuerte, cómo el Señor al que no es muy conocido le da entendimiento, cómo el Señor abre el cerebro y cómo da capacidad. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Nada es imposible para el Señor. El Señor es quien nos da el poder. Y Jesús es ese Salvador, ese Redentor que nos acompaña en cada paso de nuestra vida. Porque a Él dice que se iba, pero que no nos dejaría como solo. Porque el Espíritu Santo de Jesús iba a estar todos los días de su vida con nosotros. Porque Él camina con nosotros. Porque Él anda con nosotros. Porque Él no nos desampara. Gloria a Dios. Porque Él no nos desampara. Yo doy gracias al Señor. Y ya casi cerrando, dice la palabra, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque toda la gloria y toda la honra es del Señor. Porque no es conocimiento humano, no es Robe como persona, o no es el pastor humanamente, o no sean los líderes, sino que nuestra gloria debe de ser glorificando al Señor y que de Él es toda la honra y toda la gloria. De Jesús es toda la honra, mi hermano, y toda la gloria. Eres todos en nuestra vida. Y dice la palabra, o no la palabra, algunos que voy a cerrar aquí, algunas de las atribuciones y de los atributos de Dios. Dice que Dios tiene en su poder, tiene estos, voy a leer 7 cualidades del Señor. El Señor las tiene todas, pero aquí tengo 7. Dice que el Señor tiene santidad, eternidad, eres eterno toda la vida. Dice, tiene santidad, eternidad, omnipotencia. El Señor es todopoderoso. Omnisciencia, amor, inmutabilidad, omnipresencia. Todos los tiene el Señor. Ahí le dijo 7 cualidades del Señor. Santidad,
eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad, omnipresencia. Esos 7 cualidades del Señor. Él puede estar en todos los lugares. Él tiene todo el poder, toda la potencia. El Señor es amor. Él lo es todo. Él lo es todo en el mundo. El Señor lo tiene todo. Y hermano, póngase de pie para leer el último párrafo que le leí. Póngase de pie para así cerrar. Gloria a Dios. No descansemos de predicar este evangelio. No nos sintamos menos. A veces uno se puede sentir a menos que otro. Y yo digo que yo no me sentiría menos en ningún lugar. Porque con un plan y un propósito, el Señor nos ha creado y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y vuelvo y le digo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, gloríese en el Señor. Todo poder y toda honra es de Dios. Cuando prediquemos el evangelio, cuando alguien conozca a un Dios verdadero, gloríese en el Señor. Dígalo que la gloria es del Señor y que toda la honra es del Señor, que el poder es del Señor, que Él ha sido quien lo ha hecho, que no ha sido nuestra palabra, que no ha sido nuestro conocimiento o que no ha sido nuestra intimidad con Dios, sino que ha sido el poder de Dios, porque toda honra y toda gloria del Señor es. Y dígaselo conmigo, toda honra y poder de Dios es. Toda honra y poder de Dios es. De Él es. Todas las cosas de Él son. Dios les bendiga grandemente. Amén.